Hola, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Isabela Riva. Soy estudiante de la Universidad Santa María, actualmente en el primer semestre de Comunicación Social, sección A. Y en esta materia de redacción, nosotros, el grupo número 5, les hablaremos sobre los siguientes tipos de verbos. Los verbos regulares, irregulares, transitivos, intransitivos, pronominales y detectivos. Para entender todo con mayor facilidad, debemos comenzar definiendo qué es el verbo. Así que, comencemos. Los verbos son palabras que expresan la acción que ejecuta el sujeto o el estado o proceso en el que se encuentran. Al mismo tiempo, el verbo establece la unión en la oración gramatical entre el sujeto y el predicado, ya que este denota la acción que lleva a cabo el sujeto, como les había comentado antes, y continúa con el predicado. En el aspecto gramatical, el verbo es el núcleo de la oración, debido a que esto indica qué hará el sujeto o lo que busque expresar, ya sean sentimientos, acciones, actitudes, estados de ánimo, entre otros. Por ejemplo, si tenemos la siguiente frase: el avión despegará pronto. La palabra despegará es el verbo. También si tenemos la señora cantará esta noche. La palabra cantará es el verbo. Y si tenemos mi hermana baila muy bien. La palabra baila es el verbo. Como les había comentado, existen diferentes tipos de verbos. Yo les hablaré sobre los verbos regulares. Los verbos regulares son aquellos verbos en los que no cambia la raíz al conjugarlo. Es decir, cuando comenzamos a escribir los verbos y comenzamos a conjugarlos, ya sea en presente, pasado o futuro, y vemos que su raíz no se modifica, ese verbo es regular, a diferencia de los verbos irregulares, en donde sí se modifica. La mayoría de los verbos en español mantiene esta forma regular. Ahora les daré algunos ejemplos prácticos y sencillos para que puedan identificarlos fácilmente y sepan cuándo un verbo es regular. Por ejemplo, el verbo amar es un verbo regular, porque al momento de conjugarlo como amaré, amaría, amaremos, en todos su raíz no cambia, que en este caso es am. Otro ejemplo que les podría dar sería el verbo saludar. Si lo conjugamos a saludaré, saludaría, su raíz, salud, no varía. Hola, soy Delia Pulido, estudiante de primer semestre de Comunicación Social sección A, y en esta oportunidad voy a hablarles sobre los verbos irregulares. ¿Te has preguntado por qué hay verbos que suenan diferente? No todos los verbos respetan la raíz del infinitivo y tampoco toman en cuenta la desinencia de los verbos como modelos. Hay verbos que presentan ciertas alteraciones en la raíz, hay otros que presentan ciertas alteraciones en las desinencias y hay otros que presentan alteraciones en ambas cuando se conjugan en algunos tiempos verbales. Esto sucede en el caso de los verbos irregulares. Se llama verbo irregular al verbo que sufre cambios en la raíz, en la terminación o en ambas en algunas de sus formas verbales. En una lengua flexiva, un verbo irregular es un verbo que posee conjugaciones particulares o idiosincráticas según el tiempo o modo en el que se ha conjugado, por lo que una de las principales características de los verbos irregulares es que no están sujetos a una pauta o modelo, sino que van cambiando, es decir, que no se sigue el modelo de conjugación que le corresponde por la terminación de su infinitivo. Otra característica es que cuando un verbo es irregular, lo es en todos los tiempos de un grupo o en más de uno. Ahora bien, vamos a ver los tipos de verbos irregulares. Tenemos las alternancias vocálicas, las alternancias consonánticas y las irregularidades mixtas. En las alternancias vocálicas, en algunos tiempos verbales, se cambia la E por la I. Como por ejemplo, si conjugamos el verbo medir, obtenemos yo mido, tú mides, él o ella mide, nosotros medimos, ustedes miden, ellos miden. Como también en algunos tiempos verbales se cambia la E por la IE. Por ejemplo, si conjugamos el verbo entender, obtenemos yo entiendo, tú entiendes, él, ella entiende, nosotros entendemos, ustedes entienden, ellos entienden. De la misma forma, en algunos tiempos verbales se cambia la O por la UE. Por ejemplo, si conjugamos el verbo soñar, obtenemos yo sueño, tú sueñas, él, ella sueña, nosotros soñamos, ustedes sueñan, ellos sueñan.
También, del mismo modo, tenemos las alternancias consonánticas. En algunos tiempos verbales se cambian o se suman consonantes. Por ejemplo, hay casos en los que se cambian la E o la I por la D y también se cambia la UI por la Y. Estos son algunos ejemplos. Y también hay tiempos verbales que pierden una consonante o una vocal. Por ejemplo, en el caso del verbo hacer, si lo conjugamos, tenemos yo haré, tú harás, él, ella harán, nosotros haremos, ellos harán, ustedes harán. Para finalizar, tenemos las alternancias heteróclitas. Esto sucede cuando diferentes tiempos verbales se forman de raíces independientes. Aquí existen irregularidades derivadas del uso de raíces distintas para el pretérito y el presente. Este tipo de irregularidad se da en el verbo ser y en el verbo ir, que particularmente usa tres raíces diferentes. Buenos días, mi nombre es Manuel Grangello. Yo les expondré sobre los verbos transitivos. Pertenezco a la sección A de redacción y ortografía. Y bueno, los verbos transitivos. Los verbos transitivos son aquellos que dejan pasar la acción y esta recae sobre una persona u objeto. Esta persona u objeto es el complemento directo o acusativo, como por ejemplo, le da un regalo para su cumpleaños o vamos a tomar café. Los verbos transitivos necesitan de una información complementaria. De esta manera, el verbo buscar debe ir obligatoriamente acompañado de aquello que se busca, como por ejemplo, busco a un amigo o buscamos un restaurante. Lo mismo sucede con verbos como tener, comprar, gustar, superar, hacer, entre otros muchos. Desde un punto de vista gramatical, este tipo de verbos tienen transitividad, es decir, están orientados hacia una información determinada, el complemento directo. De esta manera, no tendría sentido decir yo tengo o nosotros compramos, pues ambos verbos necesitan de una especificación que aclare que tengo y que compramos. Tenemos como ejemplos, cuando se hizo la medianoche, María sopló las velas y pidió 3 deseos para el próximo año. Pidió más concesiones para continuar siendo ministro. Naturalizar las relaciones en nuestra sociedad puede ser un gran problema. Y por último estamos estudiando la vida de Juan Domingo Perón. Les habla Valery Zafra, curso primer semestre sección A de Comunicación Social. Esto es redacción 1 y les voy a hablar sobre los verbos intransitivos. ¿Qué son? Son aquellos que no pueden tener un complemento directo porque la acción de la que se habla no puede suceder sobre algo o sobre alguien. Un complemento directo vendría siendo un complemento verbal que expresa la persona o la cosa que recibe la acción verbal. Por ejemplo, en la oración los novios han invitado a sus amigos vendría siendo el complemento directo. Ahora, el verbo intransitivo pasa a ser intransitivo cuando no posee el complemento directo. Por lo general, los verbos intransitivos expresan términos meteorológicos, procesos involuntarios, como por ejemplo, María ha crecido. Ha crecido vendría siendo ese proceso involuntario que María experimenta. Nos expresan también acciones humanas involuntarias o voluntarias, por ejemplo, hablar, reír, toser, suspirar. Nos expresan movimientos, funciones corporales, pensamientos, sensaciones y emociones. Veamos esta lista de algunos verbos intransitivos. Andar, enfermar, mentir, anidar, entrar, pasear, apestar, estornudar, regresar, bailar y la lista sigue. Ahora veamos oraciones con verbos intransitivos. Para llegar hasta la playa se puede caminar. Caminar vendría siendo el verbo intransitivo, ya que no tiene objeto o complemento directo. Yo estornudo. Estornudo vendría siendo un verbo intransitivo. Mi perro corría. Corría, verbo intransitivo. Has crecido desde la última vez que te vi. Has crecido, verbo intransitivo. En la práctica y en muchos idiomas, los verbos típicamente intransitivos pueden convertirse en transitivos fácilmente. Veamos estos dos ejemplos. Ha llovido, llovido verbo intransitivo, ha llovido 40 litros. Ahora podemos ubicar un complemento directo. En cuanto terminó la carrera, vomitó. Vomitó, verbo intransitivo. En cuanto terminó la carrera, vomitó el desayuno. Aquí vemos también un complemento directo. Les habla Tiffany González de la sección A y en esta materia de redacción te quiero invitar a conocer qué son los verbos pronominales. Pero antes vamos a indicar qué son los pronombres átonos.
Estos pueden tener un valor reflexivo donde el sujeto hace y recibe la acción al mismo tiempo. Entre ellos tenemos me, se, te, nos, os. Un ejemplo sería Alberto se peina a sí mismo. También pueden tener un valor recíproco donde los sujetos interactúan de manera mutua sobre la acción. Por ejemplo, ellos dos se miran con cariño. Aclarado este punto, vamos a conocer los verbos pronominales. Son aquellos que se construyen con un pronombre átono que afectan directamente al sujeto sin tener una función sintáctica. Estos pueden ser agregados al final del infinitivo cambiando el verbo o indican la acción que afecta directamente al sujeto. Algunos de estos son estrictamente pronominales, como arrepentirse o vanagloriarse, y pueden presentar matices significativos como morirse o caerse ante caer o morir. Entre ellos tenemos los tipos de verbos pronominales que son los estrictos. Estos son estrictamente intransitivos, es decir, afectan al sujeto haciendo y recibiendo la acción a sí mismo y no admiten ningún objeto, por ejemplo, suicidarse. Los no estrictos presentan pronombres siendo estos pronominales o no los incluyen siendo estos no pronominales, por ejemplo, dirigir o dirigirse. Según quien realice la acción, estos pueden ser reflexivos, que son solo verbos que afectan directamente al sujeto y pueden ir al final de la oración a mí mismo, a ti mismo o a sí mismo. Por ejemplo, ya yo me lavé la cara a mí mismo. Cuasirreflejos son aquellos que no admiten sujeto ni objeto y se presentan de manera cotidiana, siendo estos representativos de las acciones físicas concretas, como por ejemplo, ya se me enfrió la sopa o ahora mismo nos vamos de acá. También tenemos de valor recíproco, donde dos o más personas actúan de manera mutua. Por ejemplo, Juan y Paula se besaron o con mi hermana nos saludamos por la ventana. También estos presentan errores frecuentes, como usarlos pronominales cuando no lo son. Por ejemplo, solo clasificaron dos del mismo grupo, cuando de manera correcta debería de ser solo se clasificaron dos del mismo grupo. Igual también, no me acuerdo quién me lo dijo, no recuerdo quién me lo dijo es de manera correcta. Gracias por escuchar y sigamos aprendiendo. Hola, mi nombre es María Graterol, estudio Comunicación Social en la Santa María, primer semestre, sección A, y les hablaré sobre los verbos efectivos. Son aquellos cuyos paradigmas flexivos están incompletos, es decir, que tienen una faltante o un hueco en forma flexiva en el paradigma. Estos también se le llaman verbos incompletos. Por lo regular, las lagunas paradigmáticas se le consideran anomalías flexivas. La identificación de los verbos efectivos no es una cuestión simple, ya que se relacionan con los usos reales que hacen los hablantes en forma verbales y las cuales no siempre están atestiguadas. Algunos verbos siempre se han considerado como efectivos. Actualmente se clasifican como verbos con paradigma completos en el diccionario académico. En las distintas clasificaciones como gramaticales y lexicográficas, la decisión muchas veces queda en el criterio del investigador. A esto se refería Alvira cuando señala: el intento de resumir y unificar toda esta doctrina gramatical que proporciona una imagen nítida y sistemática de la efectividad verbal española nos produce una impresión de confusión y una falta de criterios claros, en donde no son raros ver paradigmas y contradicciones que sumen al investigador y la perplejidad constante. Muchos de estos verbos describen fenómenos meteorológicos que no tienen un sujeto en concreto en específico y se suele utilizar en tercera persona. Por ejemplo, llover, nevar, tronar o granizar. Lo mismo ocurre con acciones, como acostumbrar, suceder, soler, acudir, por la misma razón que los meteorológicos, puesto que en muchas ocasiones se utiliza en tercera persona sin específico. Aquí culmina nuestro video. Muchas gracias por su atención, que tengan una feliz Navidad y un próspero año.